Bendito Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos está regalando el Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 19. Gloria a Dios, un versículo bastante conocido, pero Dios puso en mi corazón este versículo y quiero meditar un poquito. Y dice la palabra de Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Dios le bendiga a cada uno de los que van a ver este video y escucharlo. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos está hablando de un árbol. Y allá en el Salmo 1, ahí la palabra de Dios nos habla a nosotros, hermanos, donde dice la palabra, será como árbol, dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando la palabra de Dios de los justos. Aquí está hablando la palabra de Dios de los que buscan a Dios. Aquí está hablando donde dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero si vemos en el Salmo 1, ahí está hablando de que para dar buenos frutos tenemos que ser como esos árboles que están plantados junto a las corrientes de agua. Y nos vamos a ir también a Juan capítulo 15, donde dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos que estar unidos a la vid verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que nosotros, como hijos de Dios que somos, tenemos que mantenernos siempre buscando la presencia de Dios. Tenemos que mantenernos siempre buscando al que nos puede llenar, a los que nos da vida, al que nos mantiene robustos, como ese árbol se mantiene siempre, su fruto es frondoso, sus hojas dice que no caen porque está, hermano, alimentándose, está en lo fresco, está alimentándose de las aguas. Entonces por eso se mantiene así. El fruto dice que siempre está allí. Nosotros, para dar fruto, los frutos que Dios quiere que demos, tenemos que estar siempre buscando, leyendo, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de que el que busca, halla, el que pide, Dios le da, y el que toca, se le abre. Entonces, si nosotros buscamos a donde tenemos que buscar, pedimos a quien le tenemos que pedir y le tocamos a quien le tenemos que tocar, nos vamos a mantener siempre robustos, fuertes, dando frutos de los cuales el Señor quiere que demos frutos. Porque si usted se da cuenta en el Salmo 1, versículo 3, ahí está hablando de ese árbol que está junto a las corrientes. Pero si ese árbol está en un lugar seco, si ese árbol es plantado en un lugar, hermano, donde no hay agua, se seca, se marchita. ¿Qué le quiero decir con esto? Si nosotros, como hijos de Dios, buscamos a Dios, nos vamos a mantener con el fuego encendido. De nuestro interior, dice, correrán ríos de agua viva. Nos vamos a mantener siempre fuertes. Tenemos que ser como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Mantenernos siempre, no importa el problema, la dificultad o lo que estemos pasando. Tenemos que ser estables, buscando siempre la presencia de Dios. Tenemos que estar siempre perseverando, buscando, tocando y pidiéndole al que nos puede a nosotros mantener robustos, fuertes
nos puede mantener siempre llenos. La palabra de Dios aquí nos está hablando. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. El árbol, la misma palabra de Dios dice, el árbol que no da buen fruto es cortado. Pero para que no seamos cortados, nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que comenzar o estar o mantenernos dando ese fruto que Dios quiere que demos. Porque para eso hemos sido llamados, para dar frutos. Para eso hemos sido escogidos, para estar dando a diario esos frutos que el Señor quiere que demos. Amén. Está hablando y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Claro, si usted no da fruto, no se va a conocer que es un hijo de Dios. Si usted no da fruto, no se va a conocer. ¿Por qué? Porque los frutos los comenzamos a dar cuando verdaderamente buscamos a Dios, conocemos a Dios, obedecemos a Dios. Ahí es donde comenzamos a dar frutos. Y por los frutos nos vamos a dar nosotros a conocer, van a ver qué clase de hijos de Dios somos. Porque si no damos frutos, entonces nos van a ver, hermanos, como aquel árbol que se seca, como aquel árbol que se le caen las flores, como aquel árbol que se está marchitando, como aquel árbol que como ya no tiene flores, ya no tiene hojas, ya no tiene frutos, no se sabe qué clase de árbol es. Porque se le han caído las hojas, se le han caído los frutos y como está seco, ya no se va a saber qué clase de árbol es. Así es que nosotros, para que nos identifiquemos que somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos y hacer como dice la palabra de Dios, ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero que este corto video y esta pequeña meditación nos haga reflexionar qué clase de frutos o qué clase de árbol somos. Dios les bendiga.